días a todos. Bienvenidos a un Mastermind, a un webinar Mastermind. Buenos días, mi nombre es Pablo Mateos. Vamos a dar un par de minutos a que se vayan conectando todos ustedes por Zoom y en un momentito estaremos transmitiendo por redes sociales también en directo, en Facebook principalmente y después saldrá en YouTube. Pues muy buenos días. Manuel, ¿me avisas cuando ya estemos en Facebook, por favor, para dar la entrada oficial, si no luego queda un poco cortado. Pero bienvenidos a todos, gracias por estar aquí esperando y con paciencia y como siempre, por favor díganos desde dónde se conectan en el chat de WhatsApp, los que están por aquí, desde qué ciudad y país. Hoy tenemos un invitado muy especial desde España, Carlos Galán, ahora lo presentaré, y seguramente haya también varios miembros desde varios países. Entonces, por favor, nos viene muy bien ver desde dónde se conectan y, como siempre digo, vamos a tener que idear un premio para los que se conectan primero aquí en Zoom a las 8 de la mañana, los que estamos en el centro de México, en el horario del centro de Estados Unidos. Y bueno, también hoy tendremos algunos participantes desde España. Y en España son las 3 de la tarde, que también es la hora sagrada de los domingos, de la comida familiar, que es muy importante. Y en España se suele comer bastante tarde, entonces de 3 a 4 y media, que es este horario, pues es un horario un poco especial. Manuel, ¿me confirmas si ya estamos en redes sociales, por favor? Creo que no estamos y entonces... Hola Pablo, un momentito que salí y entré porque no me permite transmitir a redes. Ok, muy bien. Bueno, pues una disculpa, Carlos. Vamos a Sin esperar un problema. momentito porque tenemos aquí dos lanzamientos. El privado, que son los que están entrando ahora, y el más público. Bueno, buenos días. Voy a ir leyendo aquí los que se conectan. Miriam Calvillo desde Oaxaca. Hola Miriam, ¿cómo estás? Albert Pons desde Guadalajara, pero Albert Pons es de Barcelona. Hola Albert. Buenos días, Rafael Rodríguez desde Montreal, Canadá. Muy bien, Rodrigo Cortés desde Suiza. Hola Rodrigo. Rodrigo está en nuestro curso de la escalera de crecimiento perpetuo que justo empezó ayer y él está en Suiza. Daniel Briceño desde León. Buenos días. Isaac Rincón desde Playa del Carmen en Quintana Roo. Alejandro León desde la Ciudad de México. Eduardo Cruz. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Desde Tulum. También varios miembros desde los comienzos del grupo Mastermind. Hola, buenos días. Ya estamos transmitiendo en directo por redes sociales. Este es el webinar número 107, el webinar Mastermind. Mi nombre es Pablo Mateos y soy el coorganizador de este webinar junto con Emmanuel Morales, que está por aquí. Buenos días, Emmanuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Y, Carlos. Y pues aquí empezando nuestro primer webinar del año, Pablo. es cierto, se me olvidaba que llevamos 2 semanas trabajando en otras áreas y se me olvidaba que este es el primer webinar. Gracias por recordarnos. Y hoy empezamos el año 2023 con un webinar y un invitado de lujo, Carlos Galán desde España, y hoy es el webinar número 107 y hemos titulado, bueno, Carlos tituló este webinar Independízate, invierte hoy y vive libre mañana. Ahora hablaremos mucho sobre Carlos, sobre su recorrido, sus porqués, sus publicaciones. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí. Yo conocí a Carlos el verano pasado, el año pasado. Él me contactó y afortunadamente nos vimos en Madrid y él vino desde Zaragoza. Me dio mucha emoción conocerle, me regaló su libro, el libro que tenía en ese entonces, Independízate de Papá Estado. Me encantó este libro, el título, y bueno, aquí me lo dedicó. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahora A ti, hablaremos Pablo. de este libro y desde entonces he visto que has publicado otro libro y bueno, y en total tienes 3. Eso Bienvenido, es. Carlos. Buenas tardes por allá y gracias por conectarte a estas horas que aunque allí no son temprano, pero sí no son buenas en domingo. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Pablo, por invitarme y bueno, también a Emanuel y Manuel, que vamos a darle y a ver si podemos ayudar a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues estoy muy emocionado por varias razones, porque Carlos pues es un líder del mundo de la libertad financiera y sobre todo en el tema inmobiliario. Me encanta el híbrido que hizo en el término de libertad inmobiliaria, pero sobre todo personalmente porque me siento muy identificado con
con lo que ha hecho, con todo y su afán generoso de compartir los aprendizajes, los errores, asegurarse que otros puedan beneficiarse de esta información, de esta experiencia. Y yo creo que Carlos hace un poco lo mismo que nosotros en cuanto a que está enseñando o está dando lo que a él le hubiera gustado tener cuando empezó, que como esa guía, ¿no? Y entonces, bueno, por eso también me siento muy identificado. Y bueno, te voy a ser sincero, me da cierta envidia, me hubiera gustado ser como tú cuando tenía 30 años. Yo tengo, voy 20 años detrás, pero muchas gracias. Pero eso, Pablo, Por... siempre es relativo, porque alguien que te vea pues con 10 años más que tú pensará lo mismo de ti, y yo veo a chavales con 20 años que están haciendo pues las cosas increíbles, y al final eso siempre es relativo y la edad es mental, es un número. Exacto, muy bien. Pues sí, yo no me siento con la edad que tengo, pero como tú dices, es mental, y esa actitud de aprender, de reinventarse, es lo que te hace pues ser joven y poder cambiar, ¿no? Tu identidad, tus hábitos. Pues perfecto, pues hoy tenemos un webinar muy especial. Vamos a ir ordenando aquí prioridades. Muchas gracias de nuevo a todos los que se están conectando. Ya estaba leyendo aquí los que se conectaron temprano en Zoom, que por cierto, por ahí vamos a apuntar a ver qué premio les damos, porque son las 8 de la mañana aquí en el centro de México, Estados Unidos, y ya hicimos un repaso. Tenemos personas de varias ciudades desde Oaxaca, varias ciudades de México, perdón. Tenemos también a alguien de Montreal, Rafael Rodríguez, Rodrigo Cortés desde Suiza. Voy a leer aquí como los más exóticos. Y porque, digo, también para no repetir todos los que ya habíamos dicho. Y bueno, veo muchos nombres conocidos de la mentoría, de los cursos, del grupo también Billion Dollar Mastermind, previo a Jonathan Reyes. Muchas gracias. Alba Carrera, que es nuestra seguidora número 1 desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, veo otros desde Cancún, Nicolás Garza en Nuevo León, algunos nombres que todavía me cuestan pronunciar en náhuatl: Tultitlán, Estado de México. Buenos días. Alfredo Rodríguez desde Cuautitlán, Izcalli. Esos son los que se ríen luego Manuel y otros cuando los tengo que pronunciar. Y muy bien, y Mérida, Yucatán. Pues bienvenidos a todos. Recuerden que tenemos el chat de Zoom, que es donde principalmente vamos a ir respondiendo preguntas. Por favor, vayan enviando aquí preguntas para Carlos y las iremos reordenando y contestando a medida que va avanzando la entrevista, y sobre todo al final podremos hacer más preguntas directas, y si hay tiempo a lo mejor abrimos el micrófono a alguno de los miembros de mentoría y del curso de la escalera perpetua, que está en marcha este sábado, este fin de semana, y el sábado siguiente. Salvador Ayala desde San Salvador. Muy bien. Pues buenos días a todos. Pues hoy, como digo, es un honor para mí entrevistar a Carlos, y con Carlos tuvimos una entrevista muy rápida en el programa de radio que no nos dio tiempo a profundizar casi nada. Entonces teníamos pendiente este webinar más completo, más íntimo, más profundo. Les iré contando también a lo largo del programa cómo pueden seguir a Carlos, dónde están sus podcasts, sus cursos, sus redes sociales. Tiene un material súper interesante, sus libros. Pero si les parece, Carlos, estoy buscando aquí algunas preguntas. Si quieres empezamos. Hoy vamos a entrevistar a Carlos desde dos perspectivas. Una sería la personal, digamos, su recorrido personal, porque siempre en estos webinars nos interesa mucho ver los porqués detrás de, sobre todo esos pasos al principio, que a lo mejor ahora desde una perspectiva más lejana nos parecen fáciles, pero muchos de ustedes están ahí en ese punto, ¿no? En el que están en su trabajo asalariado, con su realidad, que no les alcanza el dinero, que han tenido algún imprevisto, tienen deudas, otros están ya más adelante. Entonces nos sirve mucho remontarnos a ese pasado, que en el caso de Carlos no es muy lejano, pero ha tenido un recorrido fulgurante. Entonces, Carlos, por favor, danos unos antecedentes rápidos. Vale, genial. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo Sí, fueron tus inicios, digamos, antes de dejar el mundo asalariado? vale, pues bueno, muy rápidamente. A mí siempre me interesó y me gustó mucho todo lo que tenía que ver con el dinero, con las inversiones, con los negocios.
Entonces, desde muy pequeñito, pues empecé a interesarme por todo esto. Inicialmente fue más a través de la bolsa, que es un mundo, pues, no sé, que por lo menos para un niño, para un chaval, para un adolescente, pues es un mundo como más exótico, más atractivo que los inmuebles, por lo menos en aquella época para mí así era. Y bueno, sí que es cierto que empecé con todo esto, con acciones, etcétera. De hecho, mi primer libro, Independízate de Papá Estado, que lo escribí más adelante, pero va sobre esto, ¿no? No tanto sobre inmuebles, sino sobre cómo invertir de forma muy resumida en bolsa, ¿no? Pero sí que es cierto que en mi familia, pues, había cierta tradición de, nada, no grandes cosas, pero sí que había, pues teníamos 3 pisos, 3 departamentos alquilados, en fin, que había cierta tradición de inversión en inmuebles. Y bueno, yo cuando tenía 12 años mi padre falleció y bueno, yo empecé a ayudar a mi madre con la gestión de estos inmuebles, que como te decía, pues al principio no me llamaba mucho la atención, creía que era mucho más interesante el mundo de la bolsa y de alguna manera veía los inmuebles como, bueno, como un negocio demasiado básico, demasiado poco sofisticado, como que de alguna manera como el negocio de los tontos, ¿no? De, oye, eso de comprar un piso y alquilarlo, pues es algo muy simple, muy, no sé, no sé si coincides conmigo que a veces podemos tener esa visión. Sí, cualquiera lo puede hacer, ¿no? O incluso, sobre todo, si tienes que involucrarte en arreglar persianas. Yo me acuerdo que de niño mi padre me llevaba a arreglar esas persianas en España que odiaba. Y cosas Eso es. así, cosas así que son trabajos manuales, ¿no? Sí, y a lo mejor, pues, sí que es cierto que empecé a ayudar a mi madre con todo eso, ¿no? Pues, oye, si había que enseñar un inmueble, pues iba. Si había luego que redactar el contrato, pues le ayudaba. Luego con las declaraciones fiscales, pues le ayudaba. Evidentemente, al principio era un niño, pero poco a poco le fui ayudando más, un poco a regañadientes, ¿no? Sin tener mucha pasión por eso. Pero poco a poco, pues sobre todo siguiendo a referentes de Estados Unidos, pues por supuesto Kiyosaki y otros como Bigger Pockets, etcétera, pues me di cuenta poco a poco de que era una herramienta muy potente la inversión inmobiliaria, sobre todo cuando se combina con el apalancamiento y si se hacen las cosas bien y si vas a inmuebles verdaderamente rentables, pues que era una herramienta muy potente para generar libertad financiera y para crear un patrimonio, no voy a decir de la nada, pero sí, pues poniendo relativamente poco dinero, o en algunos casos incluso nada. Entonces, ahí fue cuando ya dije, ostras, la bolsa está muy bien y yo sigo, digamos que esas son mis 2 inversiones, que son las 2 únicas que entiendo. Por un lado, la bolsa, pero con un horizonte de muy largo plazo y con una diversificación máxima, que si quieres profundizamos y si no nos centramos en la parte de inmuebles. Y los inmuebles, una vez que vi que, ostras, que tenía mucho sentido, porque es prácticamente la única inversión para la que el banco te va a apoyar con su dinero. Mm, entonces, este es el resumen, Pablo, Muy bien. digamos, de Y antecedentes. tú estudiaste economía, ¿verdad? O sea, me imagino porque te gustaba el Sí, tema de inversiones y de... sí, perdona, Ujú. que me has preguntado eso y no te he respondido. No te he respondido realmente, bueno, se me ha ido la cabeza, pero porque para mí no es algo muy relevante, sinceramente. Sí, yo estudié economía porque era lo que más me llamaba la atención y, ojo, estoy muy agradecido a lo que, bueno, a los profesores y digamos al círculo que creé allí o de alguna manera ese sello que me dio el haber pasado por una, por una universidad. Luego, además, también el último año de carrera lo hice en Estados Unidos, en San Diego, California. Pero sinceramente, yo allí no aprendí prácticamente nada sobre inversiones y mucho menos sobre inversión en inmuebles. O sea, creo que eso está bien, el tener una formación universitaria, pero vamos, dudo mucho que alguien aprenda allí a cómo invertir en inmuebles. Claro, sí, muy interesante porque además la economía tiene un lado muy teórico, muy macro. Oye, pero tuviste en San Diego, me imagino que fines de semana en Tijuana pasarías, ¿verdad?
Pues estuve un fin de semana solo, porque la Ya. verdad, bueno, ya sabes que dicen que es muy peligroso y tal, y al final estuve solo un fin de semana, pero estuvo súper bien. La verdad es que no me pareció tan peligroso. Tenemos que invitarte de nuevo a Tijuana o a Tulum. Claro que sí. Muy bien, pues, oye, entonces, este recorrido, entiendo que seguiste un poquito pues el perfil que se espera de cualquier buen joven, ¿no? De universidad, empezaste a trabajar en un banco, creo, Sí. pero tú, a diferencia, hace poco, por ejemplo, entrevistábamos a Héctor Sosa, que Ujú. es un gurú aquí en México. Bueno, fue el primero que empezó con un blog y una serie de materiales que se llama Adiós a tu jefe. Y Vale. él también trabajó, no me acuerdo si fue en un banco o una aseguradora, pero él trabajó, o sea, sigue un poco más el camino típico, ¿no? Trabajó 10 años ahí hasta que se dio cuenta que, pues que estaba dando toda su vida por esta empresa, y creo que un compañero suyo al que echaron murió al año siguiente. Entonces fue cuando se dio cuenta que estaba haciendo, ¿no? Pero tú eso, que normalmente cualquiera de nosotros tardamos 10 o en mi caso 20 años en darte cuenta, tú te diste cuenta como en 2 años, ¿no? O sea, dejaste el banco muy rápido. ¿Qué pasó ahí? Y agarraste la No, mochila y empezaste ahí a recorrer el mundo. no, realmente fue más tiempo. Si te cuento, yo después de terminar la carrera empecé a trabajar en BBVA, que es un gran banco aquí en España, y empecé a trabajar en tema de bolsa, en análisis de compañías cotizadas, que era lo que a mí me gustaba, ese mundo. Estuve un año allí y después, bueno, lo dejé, aunque me gustaba el trabajo, pero de alguna manera yo decía, ostras, ya veo cómo va a ser mi vida de aquí a 20 años. Yo allí era pues súper joven, 23 años. Todos mis amigos estaban todavía en mitad de sus carreras, de fiesta, y yo estaba ya en un mundo súper serio y dije, ostras, quiero vivir algo más. Y bueno, por aquel entonces yo seguía mucho a un blog que hay en España que se llama Vivir al Máximo. Y bueno, él te hablaba de una vida alternativa, de oye, que es posible hacer las cosas de forma diferente, sin necesidad de un jefe, o sí, pero bueno, tener como más libertad. Y entonces él proponía también, o él lo que había hecho era, bueno, la persona se llama Ángel, y él lo que había hecho era viajar por el mundo y tener un estilo como más de nómada digital, lo que ahora está bastante de moda. Y bueno, yo conecté bastante con eso, y entonces dejé el banco y me fui a viajar. Estuve unos meses por Asia, también hice el Camino de Santiago aquí en España, hice un retiro de meditación. Y luego, después de unos meses por Asia, también me fui unos meses por Latinoamérica. Estuve en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay. Y ahí, bueno, conocí a un emprendedor español que había montado allí un negocio, un e-commerce de lentes de contacto. Yo lo conocí en Chile, y entonces me uní al proyecto y estuve trabajando allí 2 años, entre Chile y México también. En México En estaría Ciudad de México, como... ¿no? Eso es, sí, sí. La empresa se llama lentesplus.com, que de hecho sigue funcionando y se ha expandido mucho por toda Latinoamérica. En México, desde luego, también están. Entonces allí estuve 2 años y luego ya volví a España. Esto fue 2017, y ahí estuve trabajando 4 años más en un grupo industrial. Yo en paralelo es cierto que ya pues tenía mi libro, tenía mi blog, y ya empecé el proyecto de Libertad Inmobiliaria, pues con las formaciones, los podcasts, YouTube, etcétera. Y realmente yo dejé el trabajo no tanto por decir, ostras, yo aquí no aguanto, no me gusta el trabajo, sino porque realmente ya no daba abasto. Ya pues el proyecto de Libertad Inmobiliaria había crecido tanto que es que ya no podía dedicarme. Pero mi trabajo mi trabajo me gustaba, ¿eh? Y de hecho, yo tengo una visión de, por supuesto, que si lo que quieres es conseguir la libertad financiera y no depender o sea, si no te gusta tu trabajo y quieres cambiarlo, genial, pero que no necesariamente ese es el camino. Para mí es igual de válido buscar la libertad financiera a pesar de que te guste tu trabajo. O sea, creo que
muchas veces demonizamos el trabajo y creo que es una pena. O sea, si no te gusta, pues perfecto. Intentemos cambiarlo y si no dependes del trabajo, genial. Pero creo que a veces caemos en el error de criticar los trabajos simplemente por inercia, porque tenemos en la cabeza que trabajar es malo y creo que eso genera también mucha infelicidad. Lo siento si no, si no era la No. respuesta que buscabas, pero así lo siento. Sí. Pues sí, claro, pues me encanta el proceso, pero oye, remontándome un poquito a la parte en la que dejaste el primer trabajo y agarraste la mochila y viajaste por el mundo, ahí tenías un dinero ahorrado o ya tenías flujo suficiente para no preocuparte de cuándo volver trabajo, porque normalmente, digo, yo sé que cuando tienes 20 años, pues quieres hacer eso, a mí también me pasó. Y hay gente que dice, bueno, ahorro para un año poder hacer esto, pero tengo que volver a lo que hacía. ¿Cómo te planteaste ese No, paréntesis? realmente yo ahí no tenía libertad financiera como para hacer esto, pero realmente, pues, ese viaje de muchos meses, de 3 meses por Asia, pues me costó 3.000 y algo euros, que, a ver, es un dinero, ¿Cuántos pero para meses? mí sí, claro, ¿Cuántos meses dijiste? Perdón, 3 meses, es sí, que se sí. cortó. Ok, o sea, vivías con 1.000 euros al mes y Sí, y viajando. ojo, se podía hacer con mucho menos, ¿eh? Yo al final allí hice un montón de cosas, pero yo eso siempre lo vi como una inversión vital, vamos. Si ahora me dijeras que me dabas 100.000 euros a cambio de no haber hecho ese viaje, y te diría que ni Que de no. broma. O sea, yo lo que aprendí allí y todo lo que crecí personalmente, pues es algo que, vamos, vale muchísimo más que 3.000 euros. Así que eso yo creo que es otro aprendizaje, que no todas las inversiones son, son de dinero Monetarias. o en inmuebles o en activos, que invertir en uno mismo, incluso en algo que parezca que o sea, una formación quizás más claro, pero invertir en un viaje, en una experiencia que a mí yo diría que me cambió mucho la vida y la personalidad. Entonces, no lo cambiaría por nada. Genial. ¿Y cuántos años tenías en ese viaje? Yo tenía pues 20, sí, 23. Sí, sí. Buenísimo. Sí, de hecho, bueno, a mí me parece que debería ser obligatorio hacer un viaje por el mundo cuando tienes 20 y pocos. De hecho, en algunos países es casi como el servicio militar, ¿no? En Nueva Zelanda, en Israel, Sí, seguramente te has encontrado mochileros, ¿no? Estos sitios que sí, yo me los he encontrado tarde diciendo, yo a mis hijos les voy a empujar a que hagan eso a los 18, porque es cuando buscas qué quieres hacer en el mundo, ¿no? No meterte a una sí. carrera que no sabes qué vas a hacer, ¿no? Sí, es muy típico Eh, pues en países del norte de Europa, Alemania, Holanda, etcétera, que muchas veces antes de hacer la carrera se van un año a, ujú. bueno, a ver un poco qué es lo que quieren. Y también en Israel también es muy típico que cuando acaban el servicio militar, que es obligatorio, el gobierno les paga bastante y muchos lo usan para viajar por el mundo, sí. Se hacen un viaje de un año. Claro, sí. De hecho, los países del hemisferio sur también está esa tradición, ¿no? A lo mejor no sé en Chile, pero en Argentina, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que, es un poquito como ir a la Meca, ¿no? O sea, tienes que salir de ahí del cono sur una vez en tu vida. Tal cual. Y lo mismo en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, ¿no? Pero no, pues muy, muy interesante ese proceso. Y ahora que estás comentando lo del banco, me estoy acordando que cuando yo estudié la carrera, era un programa europeo que estudiábamos 2 años en España y 2 en Inglaterra, en mi caso, y los alemanes, que yo tenía 18 años y nuestros compañeros alemanes tenían 2 o 3 años más que nosotros, dos más, a lo mejor 20, pero ya habían trabajado en un banco, o sea, ya habían hecho prácticas y ya sabían por qué estaban ahí. Yo mi primera carrera fue administración de empresas, nosotros no teníamos ni idea de por qué estábamos ahí. Queríamos Sí. ir ahí de fiesta y los alemanes siempre ya nos llevaban a enfocarnos. Pero bueno, lo que voy es que pues, los que ya se quedaron en esa línea tenían muy claro cuál era, por qué estaban ahí, ¿no? Y nosotros no. Pero bueno, pues ahí disgregué un poquito. Ya tenemos cerca de 250 personas conectadas entre Facebook y Zoom. Ya se perdieron lo más importante, los que no madrugaron, por cierto, así que vean vean la grabación. Y estamos recorriendo pues, el recorrido personal de Carlos,
Carlos, desde los 12 a los 23 años más o menos. Entonces ahí decías que, bueno, tenías ese dinero ahorrado, pero ya en Chile encontraste la manera de trabajar y viajar como un working holiday y enfocarte, y después en España volviste a tener un trabajo en temas de inversiones, pero ¿cuándo empezaste a comprar tú tus propios pisos? Porque a veces pasa, lo que nos estabas comentando es que tenías estos pisos con los que les ayudabas a tu madre. Eso es. Que eso, por ejemplo, me he encontrado en México un término muy interesante que es un negocio de viudas. Digo, en tu caso, ¿Vale? pues va bastante. Sí. Y no sé si, Manuel, Sí, en México se usa un poquito como de manera incluso despectiva, ¿no? Es algo así como que, como decía ahora Carlos, ¿no? Que no tiene mucha complejidad ujú. y que más o menos sobrevive, ¿no? Las propiedades además como que no se arreglan mucho, etcétera, ¿no? Es esa perspectiva. Sí, es correcto, usan mucho esa expectativa. Carlos, a Ujú. mí me gustaría también hacerte una pregunta. Sí. Eh, ¿Por qué haces un blog que se llama Libertad Inmobiliaria y cómo inicia tu blog también? Por ahí lo mencionaste que en el transcurso de estos viajes que hiciste, ibas haciendo este blog también. Vale, sí, bueno, realmente yo con la parte que empecé fue con la de Independízate de Papá Estado, que va más de bolsa, de fondos indexados, Ujú. y eso lo inició en 2015, que es cuando lanzo el libro, y ahí empiezo el blog de carlosgalán.net, que es donde hablo de estas cosas. Libertad Inmobiliaria surge más adelante, surge ya en 2019, y esto fue, pues, porque hablando con una amiga en 2018, si no recuerdo mal, yo ahí, pues, estaba ya comprando inmuebles ya para mí, pues ahí tendría, pues 26 años más o menos, y ahí empecé ya, pues eso, a comprar inmuebles, por cierto, muy distintos de los que habían comprado mis padres en su día, que eran, pues, inmuebles más pensados para vivir nosotros o para usar como segunda residencia, no tanto pensados en la rentabilidad, sino pisos que nos gustaban o que les gustaban a ellos, ¿no? Y como digo, ya empecé a comprar yo por mi cuenta otro tipo de inmuebles, pues, por resumir, mucho más económicos, situados en barrios, pues, más alejados de los centros, en zonas más humildes, trabajadoras, y que realmente dieran más rentabilidad y usando todo lo posible el apalancamiento bancario. Entonces, yo empezaba a hacer eso, pero no lo compartía en redes, en ningún sitio. Y una amiga que trabaja en el sector también de los cursos online, etcétera, pues me dijo: "Oye, Carlos, creo que esto, pues, tiene bastante sentido que lo compartas", y es cierto que a mí mis seguidores ya de mi primer libro, pues, me preguntaban por esto, ¿no? Cuando alguna vez hablaba, superficialmente del tema de inversión inmobiliaria, pues, había mucho interés. Y entonces, pues, así dije: "Venga, pues voy a montar este proyecto para hablar específicamente de inversión inmobiliaria". Y inicialmente, surgió únicamente como curso a finales de 2019, pero ya en 2020, pues, se convirtió en un proyecto más grande, pues, con podcast, con canal de YouTube, etcétera. En Libertad Inmobiliaria no hago blog escrito, Mm. sino es todo, pues eso, podcast, vídeo y ya curso avanzado. Entonces, digamos que la pandemia también te generó ese fuel para enfocarte de lleno en el portal de Libertad Inmobiliaria en toda la comunidad. Sí, fue casualidad porque realmente, o sea, el proyecto existía de antes, desde 2019. Luego llegó la pandemia y sí, pero no fue. Bueno, yo en esa época de la pandemia, todavía estaba trabajando en la empresa. De hecho, hasta Ujú. marzo de 2021 no fue cuando ya dejé la empresa. O sea, que fue todo en paralelo. Y de hecho, sí, yo a veces cuando veo, pues, no sé, otros emprendedores que a lo mejor están en su trabajo y lo dejan todo de la noche a la mañana y dicen: "Ahora me voy a dedicar a esto". Y bajo mi punto de vista eso es arriesgado, yo lo viviría con mucha presión o como un error,
porque de la noche a la mañana pues te ves que no solo que no tienes ingresos, sino que no tienes un proyecto, una rutina que hacer, y creo que eso a veces es peligroso. Yo creo mucho más en tanto si quieres montar un negocio como si quieres invertir en inmuebles o en lo que sea para construir esa libertad financiera, precisamente hacer ese camino en paralelo. Y lo bueno de los inmuebles es que es algo que puedes hacer perfectamente en paralelo, o sea, al mismo tiempo que trabajas. Por hacer una analogía, yo creo mucho más en construir un puente que te lleve al otro lado, o por lo menos que te acerque al otro lado, que en dar un salto al vacío. Claro, sí, y esto va, pues es muy compatible con lo que comentabas de no hacer el camino a libertad financiera para dejar el trabajo, sino algo en paralelo y puedes seguir trabajando si te gusta o no, pero es como un colchón de seguridad, ¿no? Como Sin una duda. cama ahí que cuando, por lo que sea, circunstancias de la vida te pasa algo o cuando te canses o por salud o por alguna cuestión familiar, pues ya sabes que tienes el otro ingreso, ¿no? Entonces, Sin es, duda, yo es lo esa, que... la yo- filosofía de independizarte de papá Estado, ¿no? Porque me encanta que Eso es. En Europa piensas siempre que ese colchón de seguridad pues es el Estado. Y Bueno, en no te creas, yo Latinoamérica... creo que también va cambiando esa mentalidad, y a ver, el Estado tampoco puede cubrir todo. Sí, yo lo que decías ahora de esa sensación, coincido con ello. De hecho, muchos amigos que son libres financieramente, alumnos, etcétera, mm, mu- que podrían perfectamente dejar su trabajo porque tienen muchos más ingresos de sus inversiones que de su trabajo, y siguen trabajando, pero lo que valoran es pues la tranquilidad con la que la hacen, de decir, oye, yo si mañana me aburro, si mañana pues no coincido con mi jefe en lo que me dice y no quiero pasar por lo que me dice, pues me voy y mi vida no cambia nada. Entonces esa tranquilidad, a mí me parece incluso más potente, ¿no? que el hecho de dejar el trabajo. Así que, sin duda, yo creo que mm, muchas veces te piensas que te va a cambiar la vida por la parte económica, y muchas veces es por la parte psicológica o de tranquilidad. Y incluso algunos lo que dicen es, oye, yo creo que ahora pues voy más a gusto al trabajo, sin esa presión, lo disfruto más y soy incluso mejor o más, no sé, más creativo, más productivo, porque no tengo esa obligación. Claro, buenísimo. Veo ahí a Emanuel asistiendo y tomando notas, Sí, es porque justo correcto. estuviste en ese proceso, ¿no? Y hace poco Emanuel dejó su trabajo, fue el momento de decir adiós a tu jefe, y aunque te ofrecían más coches y más salarios, pues tú tenías claro lo que ya tenías, ¿no? Ese colchón de seguridad te hizo poder dar ese paso, ¿no? Sí, sí, y estoy de acuerdo con lo que comenta Carlos, ¿no? Hay personas que realmente pues tienen mucho amor a la profesión y no desean hacer un cambio, pero qué mejor que puedas elegir poder trabajar por puro placer y por puro gusto y tenerlo que hacer por una obligación, ¿no? En mi caso, pues ya creo que no era mi caso tanto así, yo ya quería hacer otras cosas y los bienes raíces te dan esa libertad de elegir, ¿no? De elegir realmente lo que quieres hacer. Esa fue mi Sí, experiencia. Ujú. sí, esa libertad pues de tiempo, de elección, que es también la que resume Carlos en su concepto de libertad inmobiliaria. Muy bien, pues ya tenemos casi 300 personas conectadas. Vamos a ir entrando, ya nos has comentado un poquito de tu comunidad y de lo que haces. Si te parece, eso lo vamos a ir profundizando al final, pero a mí me gustaría preguntarte ahora sobre esa estrategia. Decías, bueno, tu familia tenía estos pisos tradicionales que compraron como si fuera para vivir ellos. Eso nosotros lo llamamos la visión del turista inmobiliario, ¿no? El que va con las lentes de sol y compra donde está lo mejor. Me imagino que estaban en Zaragoza esos pisos, ¿no? No sé, Sí, con vistas al Ebro o a la Basílica sí. del Pilar o cosas así, ¿no? Y cada uno piensa en su ciudad dónde están esas zonas. Pero tú, lo que me encanta hoy también decir, nombraste, además de Kiyosaki, nombraste Bigger Pockets. Yo creo que tú ya eres un niño en Bigger Pockets, digamos, como lleva tanto tiempo, ya, digamos, bebiste de ahí.
Y me imagino que lo llevaste a tu ciudad, a tu contexto, empezaste a adentrarte por esos bajos fondos, ¿no? Donde las propiedades son Sí. más rentables y te pusiste, además me encantan tus lentes porque son como estas de Sí. lentes de inversionista que decimos nosotros. Y que empezaste a buscar y me imagino que fue con hipoteca, ¿no? La primera compra, ¿no te daba miedo esto de empezar a endeudarte a los 20 y pocos? Sí, a ver, o sea, el modelo que también fue por prueba y error, ¿eh? O sea, quiero decir, yo buscaba una rentabilidad y poner el mínimo dinero en mi bolsillo y yo fui viendo distintas opciones. Y al final, si haces los números, que es muchas veces lo que no hacemos, de engañarnos a nosotros mismos, pues los números te van diciendo dónde puedes comprar y dónde no. O sea, a mí, por supuesto que me encantaría comprar en el centro de la ciudad y, en fin, el mejor edificio y la última y una 10ª planta con ascensor, por supuesto que me encantaría eso. Pero al final ibas haciendo números y te dabas cuenta de dónde estaba la rentabilidad. Que en mi caso, por lo menos en la realidad de España o de Zaragoza, que es donde empecé a invertir, pues eran pisos. Bueno, sé que en México el tema de edificios y quizás se lleva algo menos, la construcción es más horizontal que vertical, pero aquí en España el grueso son edificios. Entonces, bueno, yo lo que he comprado principalmente son pisos o departamentos se llaman, ¿no, Pablo? Sí, departamentos. Vale, departamentos O en pues de Colombia, unos... apartamentos, Vale, y los que están en Estados Unidos también lo llaman condos. genial. Vale, pues departamentos o pisos de no muy grandes, de entre 50 y 70 metros cuadrados. Lo que sí es importante es que tengan mínimo 2 o idealmente 3 dormitorios, 3 habitaciones, ¿vale? Mm, Casi siempre pisos sin ascensor, pues puede ser una segunda, una tercera planta sin ascensor. Y en barrios, pues eso, trabajadores. Más o menos la rentabilidad bruta está en torno al 10%, que no sé para México, pero para España eso está muy bien. O sea, la rentabilidad media del mercado inmobiliario en España pues es bastante más baja, estará en el 4-5%, por lo tanto consiste en doblar, más que doblar la rentabilidad del mercado. Y por supuesto, para mí la clave de todo esto es hacerlo con financiación, con apalancamiento, con esa deuda buena, que en definitiva los inquilinos pues nos vayan pagando el piso. Porque, bueno, al final pones poco dinero o incluso nada, pues con operaciones de BRR o con otras estrategias de combinar varios préstamos. Y, y bueno, al final has puesto muy poco dinero o incluso nada, ese activo te va dando un cash flow todos los meses, pues pueden ser, dependiendo del piso, pero unos 200 y algo euros al mes, y al cabo de unos años, pues vas a tener la propiedad pagada y además que se habrá revalorizado bastante. Ok, muy bien. Oye, Carlos, perdón, una cuestión técnica. No sé si puedes mover tu cámara un poquito más abajo o hay Sí, momentos en los que o me sale... levanto yo. Ahí. Es Ahí, que yo no bien, me veo a bien. mí. Ah, vaya. Pues a ver si Vale. hay gente, de hecho, que nos ve en una pantalla grande. Un día vi y me daba un poco de vergüenza porque nos ponen en una pantalla esas de 50 pulgadas, pero ahí, te ves muy bien ahí. Perfecto. Entonces ya empezaste a hacer esos números y buscaste esas propiedades por flujo, ¿no? Sí, los porcentajes que has dado son iguales en Vale. toda Latinoamérica, ¿no? O sea, en teoría la renta tradicional da un 5%, pero ya que hurgas bien los datos, en las zonas atractivas da un 3%, y si le quita los gastos menos. Entonces, y esta rentabilidad es que lo que sí es difícil es conseguir rentabilidades en renta tradicional Vale. del 10% bruto. Es bastante Vale. complicado. Por eso nosotros nos metemos, bueno, tú has estado en nuestro curso intensivo, eso se me olvidó Sí, decir, que Carlos sigue aprendiendo y se metió en nuestro curso como un alumno más, me encantó. claro. Y este concepto de rentas intensivas, por eso lo hemos buscado, también porque las hipotecas están al 10-11%, entonces Claro. tienes que Sí. sacar rentabilidad por encima de ahí. Y bueno, los que no conozcan a Carlos, en su canal de YouTube, entre otros lugares,
tiene unos videos geniales por ahí donde va viendo pisos y va buscando ese flujo. Entonces empezaste con tu primera propiedad de inversión y cómo fue ahí la reflexión, ¿no? Porque hay mucha gente también que dice, pues sí, se paga la hipoteca y me sobran 50 euros o no sé. Digo, en España sobra más porque las hipotecas son muy bajas. Pero, pero bueno, si tienes que remodelar o meter amueblado y remodelación profunda, ya tienes que pagar otra deuda o tienes que ahorrar para Sí. eso. ¿Cómo fue ese proceso, no? Hay personas que se paran ahí, en el primero o el segundo piso y ya. Y dices, bueno, pues ya con esto tengo trabajo, entre que los organizo, me llaman los inquilinos y tal. ¿Tú te lo planteaste como una escalera o cómo Sí, te lo tal cual, planteaste? como una escalera. Yo, bueno, y sigue siendo mi objetivo es comprar 2 pisos cada año, e ir a ese ritmo, que, bueno, me parece un ritmo que está bien, es suficiente. Incluso con menos podría servir, pero para mí sí que era muy importante el no quedarte, por supuesto, en un piso, sino, pues ir apalancándote e ir creciendo, ¿no? Yo creo que es también lo interesante de todo esto, que es un modelo escalable. No necesariamente es fácil y no necesariamente es fácil, pues convencer a los bancos de todo esto. O sea, por supuesto que hay un proceso, pero yo creo que es la gran ventaja de las inversiones inmobiliarias, que si lo sabes hacer bien, pues no tienes que poner todo el dinero, y de hecho vas poniendo poco dinero y la bola va creciendo. Em, Esto pues es básico para que el interés compuesto funcione y durante un tiempo pues ir reinvirtiendo las ganancias para que la bola se haga más grande. Y bueno, mm, también es cierto que yo no veo los inmuebles solo como, oye, me da un cash flow mensual y nada más. Yo realmente lo que veo es que cada año, pues ese inmueble vale más, que la deuda con el banco vale menos y que por tanto mi patrimonio es mayor. No solo por el dinero que se ha quedado en mi bolsillo en forma de cash flow, sino, oye, que es que pues en 2022, no sé en México, pero en España los inmuebles han subido un 7%. Y pues ostras, ese activo a lo mejor, por poner un número rápido, de 50.000 euros, pues si ahora ya es un 7% más, pues son 3.500 euros más en mi bolsillo. No en mi bolsillo, pero sí en mi patrimonio. Y además, si de ese inmueble, pues además del cash flow que me ha dado, he bajado la deuda 2.000 euros, pues ostras, es que gracias al inquilino me ha dejado un dinero en mi cuenta, me ha pagado lo que le debía al banco de ese año y además ese piso se ha revalorizado. Entonces, conforme eso lo vas escalando y lo vas haciendo con más inmuebles, pues es cuando realmente tiene sentido y cambia los números. Con un piso solo es complicado. Además de que, pues lo que decías tú, ¿no? De, oye, que a lo mejor, pues, la gestión de esto, de los inquilinos, pues, no me va a compensar. Y yo casi lo veo al contrario. Con un solo piso, pues realmente es cuando más molesto es, porque, oye, solo tienes uno, los beneficios son relativamente pocos. Además, probablemente cuando te surja el problema de, oye, pues yo qué sé, se ha atascado esto, hay un problema eléctrico, hay un problema de no sé qué, hay una humedad, pues como es la primera vez que te enfrentas a ello, te va a generar mucho estrés porque no sabes cómo hacerlo, no sabes a quién llamar, cómo resolverlo. Sin embargo, cuando ya tienes varios, pues ya empiezas un poco en piloto automático y eso que la primera vez te costó resolverlo, luego ya pues vas más en piloto automático, incluso te da la opción de delegarlo porque ya tienes un volumen más grande y tiene sentido. Entonces, yo casi lo veo al contrario, es, oye, ya que te has puesto, mm, haz esto porque si no, mm, has tenido una curva de aprendizaje muy fuerte y si solo la utilizas para un inmueble, pues es muy ineficiente. Eso me encanta, ¿no? Esta parte exacto, del aprendizaje que solo lo usas para una experiencia, ¿no? En lugar de crear un patrón, un sistema, ¿no? Y algo repetible. Y me estaba acordando exactamente cuando dijiste esto, ¿no? De las primeras veces que te llama el inquilino. Entonces me estaba acordando yo la primera vez que mi primer huésped de Airbnb
que le salía un alacrán aquí en México. Era un turista estadounidense y dije, no, ya voy a tener que cerrar, se acabó esto, ¿no? O sea, yo cuando veía los mensajes y después ya cuando te llegan cosas, pues como que te resbalan, ¿no? Como dicen en México, ¿no? Ya no, ya sabes cómo resolverlas o ya sabes que no se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando llegan ese tipo de problemas. Pero esto que dijiste de la curva de aprendizaje es genial, ¿no? O sea, que puedes pues tomar decisiones, aprender y repetirlas, ¿no? Van a ser decisiones que las estás tomando no solo para ese inmueble o ese inquilino, sino que es un poquito como un precedente que ya te va a llevar a, pues ya siempre comprar este tipo de cosas o hacer este tipo de contratos, etcétera. Muy bien. Bueno, pues algunos están preguntando aquí qué tipo de inmuebles compraste al principio, que se le cortó el audio. Bueno, Vale. dijiste que fueron unos pisos en zonas populares para renta Sí, tradicional, ¿verdad? sí, muy rápidamente. Pisos de 50-70 metros cuadrados, relativamente pequeños, pero que sí que tengan 2 a 3 dormitorios, aunque sean más pequeños. Pisos sin ascensor, en fincas, en edificios que, oye, que estén bien, que no tengan problemas, sobre todo de convivencia, que haya un ambiente de normalidad, y sí que es en barrios trabajadores, no en barrios pues los más céntricos, sino en zonas pues más periféricas, pero insisto, no en una calle problemática. Y puedes profundizar un poquito más por qué de 2, 3 dormitorios y por qué sin ascensor, por favor. Vale. Bueno, empiezo por lo del ascensor y básicamente lo que te decía antes, al final viendo números, te va guiando si vas con una calculadora en la mano y sabes lo que buscas, te va guiando rápidamente hacia dónde tienes que ir. Entonces te das cuenta que los inmuebles con ascensor pues pueden costar bastante más, no sé, un 50% más. El mismo inmueble, en la misma calle, en la misma zona, los mismos metros, en el mismo estado, pues puede costar un 50 o incluso un 50% más o incluso a veces el doble simplemente por el hecho de tener ascensor. ¿Qué pasa? Yo no tendría ningún problema en comprar ese inmueble con ascensor si la renta, el alquiler, fuera el doble. O sea, pago el doble, cobro el doble, perfecto, la rentabilidad se mantiene. ¿Qué pasa? Que eso no es así. O sea, la renta de alquiler, no te voy a decir que es la misma, pero a lo mejor es un 10% más por tener ascensor. Entonces, pues claramente la rentabilidad cae muchísimo. Y además Eso en cuanto al... los gastos de la comunidad de vecinos se llaman en Ah, España, el condominio también. se llama en México, son más altos, ¿no? Por el ascensor. También, sí, eso es verdad, eso es otro punto, que los gastos de la comunidad, pues a lo mejor en un inmueble sin ascensor son 20 euros y solo por tener ascensor sube a 60. Entonces, claro, en alquileres como los que puedo tener yo, que son 500, 550, 600 euros, pues ese sobrecoste de gastos de comunidad se nota. Entonces, pues eso está claro. ¿Por qué? Que es un tema de rentabilidad. El tema de las 2, 3 habitaciones, pues parecido, porque me di cuenta viendo los números que los inmuebles más pequeños de un dormitorio, pues la rentabilidad era algo menor, que los inmuebles ya más grandes de 4 o incluso 5 dormitorios, pues lo mismo, la rentabilidad también era menor porque eran más caros en la compra, pero no mucho más en alquiler. Y vi que lo que mejor se alquilaba y lo que mejor rentabilidad daba son eso, 2, 3 dormitorios. También es cierto que uno tiene que buscar su modelo, ¿no? Pues a por mucho que uno se inspire y vea lo que le funciona a otros. Yo luego tengo, por ejemplo, alumnos que les encantan los pisos, los apartamentos de un dormitorio, porque dicen, oye, mi perfil de inquilino es, pues yo qué sé, alguien que está solo, un divorciado, un soltero y quiero pocos problemas. No quiero que entre ahí una familia, que siempre, pues no sé, puede haber, no sé. Cada uno luego va viendo. Y yo creo que ese sí que es una buena reflexión y es el momento de pensar en quién quieres que sea tu cliente, quién quieres que sea tu inquilino, es precisamente cuando te pones a buscar inmuebles. Y de ahí ya viene todo. Dependiendo de cuál quieres que sea tu modelo de inversión, tu modelo de negocio y tu inquilino, pues ahí vas a tener que buscar una cosa u otra.
yo estoy cómodo con esos inmuebles. Generalmente ya te digo que más de 3 que de 2 dormitorios. Claro, Incluso porque por porque el luego lado te da de... la opción de ir al modelo de alquiler por habitaciones, como pues algo similar a lo que hacéis vosotros, que también es interesante. Entonces, pues un piso de un dormitorio va a ser complicado que reconvertirlo. Ujú. El típico inmueble que reconviertes aquí son, o por lo menos que yo he hecho, es de 3 dormitorios más el salón y se anula el salón y se convierte en 4 dormitorios o 4 recámaras. Claro, perfecto. O sea, por el lado de renta tradicional, hay menos oferta también de pisos de 3 dormitorios, que creo que he visto por ahí en algún vídeo de esos tuyos, ¿no? Que además en ciertas zonas, pues hay familias o con 2 hijos o alguien que trabaje desde casa, etcétera, que valora más eso y a lo Claro. mejor en renta solo puede pagar, yo qué sé, 10 euros más o 20 por el dormitorio extra, pero como no hay tanta oferta, pues hay menos desocupación, digamos, ¿no? Y tienes esta opción de la renta por habitaciones o co-living, como le llamamos aquí, que esto sí lo has hecho. Bueno, aprovecho para ir, aquí algunos están preguntando, Manuel les compartió tu canal de YouTube, pero ese era el de Carlos Galán, hay otro que es el de Libertad Inmobiliaria, lo voy a poner por aquí. No me deja compartir. Vamos a ver Sí de que estabas pantalla. compartiendo, Pablo. Ah, pero ¿se veía o no? Estaba cargando, no sé. Sí, no, es que algo me hace cuando... Vamos a ver un segundito. Lo voy a poner aquí. Ahí se Creo ve. que aquí ya Ya se lo ve. ven, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces el Sí. canal de Libertad Inmobiliaria y me encanta porque vas compartiendo experiencias tuyas de otros alumnos, etcétera, Sí. y haces una reflexión, por ejemplo, de tus 3 pisos en el año, bueno, aquí salen anuncios, pero en el año pasado, ¿no? Y decías que te gusta comprar 2 al año y este año te salieron 3, pero no pasa Eso nada porque es. puede haber años de 1 o menos, etcétera. Entonces aquí pueden ir viendo el perfil de Carlos Correcto. y de sus alumnos, que me encanta porque es la filosofía muy parecida a la nuestra de ir compartiendo, enseñando con el ejemplo y tomando testimonio de otros alumnos. Entonces, de estos que comentabas del año pasado, algunos sí has hecho en renta por habitaciones, ¿no? Sí, Pero de lo que he visto en hecho, sí. tu... Perdón, que te termino la pregunta. Sí. Lo que he visto Vale, en sí. tus inversiones, por lo que entiendo, no le metes demasiado en remodelación, ¿no? No haces como... O sea, el problema que tenemos en nuestro modelo de rentas intensivas de co-living profundo o aparte estudios es que te metes en una remodelación donde hay que hacer baño. Normalmente lo hacemos en casas porque si no en departamento no puedes hacer tantos baños. Pero es una inversión muy grande. Tú normalmente haces una lavadita de cara y ya, ¿no? Sí, depende. A ver, he hecho de todo, Yo, yo no hago ascos a nada y de hecho a mí hay una Mm. frase que me gusta y es que cualquier activo, cualquier inversión o cualquier inmueble, incluso el peor y en el peor estado, puede ser una buena inversión si se compra al precio correcto. Y al contrario, ¿no? El mejor edificio de la ciudad puede ser una pésima inversión si lo compras demasiado caro. Entonces, yo veo todo y no tengo miedo a reformas integrales. ¿Qué pasa? Que generalmente no me suele compensar el hacer una reforma súper integral porque la rentabilidad que consigo no es mucho mayor o incluso muchas veces no iguala a la de a la de comprar un inmueble que esté ya más o menos y hacerlo. Entonces, simplemente es por eso, pero sí que lo he hecho, ¿eh? También hay un punto y es que es más complicado financiar reformas, salvo con BRRs, pero si no, claro, en general el banco lo que te da es lo que te financia es para la compra y la reforma es más complicada. Entonces, por todo eso, no soy muy amigo mm, de hacer grandes reformas, insisto. Lo hago si es necesario. Y desde luego para el alquiler, para el co-living o el alquiler por habitaciones, alquiler de recámaras, ahí sí que, ahí sí que se hace más. Igual no en reforma, pero entre mobiliario, ponerlo más bonito y todo, pues al final se va dinero. Claro, sí, ¿no? Y además ahora los precios de los materiales y de las remodelaciones en España están especialmente por las nubes. Nosotros Mm. tenemos algunas inversiones en Valencia y algún presupuesto que nos han dado para remodelar el piso era más caro que el propio piso. O sea, hemos comprado a Sí, puede pisos a ser. bancos de estos de 45.000 euros y el presupuesto de remodelación era 50.000 o 60.000, no puede ser.
Eh, Sí, a ver, yo, estábamos yo también pensando en cuido mandar mucho, un avión con trabajadores de México para hacerlo a nuestros costos de acá. tal Adelante. cual. No, pero yo también aquí en el tema de reformas o de lavado de cara o de poner, de cambiar algo, ¿no? Pues lo mismo, es que yo voy con los números, entonces, si no me gasto, yo qué sé, 15.000 euros más o 20.000 euros más por el hecho de que el inmueble tenga ascensor, pues ojo, no tengo problema en gastarme 20.000 euros en una reforma si eso va a hacer que lo pueda alquilar mucho mejor. Y ahí, pues, para gastarme 20.000 euros en una reforma tendría que ser porque voy a sacar un alquiler 200 euros mayor y eso es prácticamente imposible. Por eso cuido mucho de, oye, claro que me gustaría dejarlos preciosos, pero es que el problema es que el inquilino no me va a pagar mucho más. Entonces, pues oye, seguramente se quede pues el baño que como está y evidentemente todo habitable y todo que funcione. Pero claro, aquí hay un tema de que la competencia, el resto de pisos, lo que tiene el inquilino para elegir es bastante similar o cuando tiene algo un poco mejor, no paga mucho más. Entonces, yo siempre es rentabilidad. Claro, ¿no? Y me encanta porque en alguno de tus vídeos hay uno por ahí que vi que estás con un agente inmobiliario y vas viendo un piso y estás pensando en alquilarlo, ¿no? Incluso le preguntas a él, ¿no? Oye, ¿esto en cuánto se alquila? ¿Y crees que en tantos euros podría ser con el baño así? No, con el baño así baja tanto. Y si le meto tanto, o sea, vas como tanteando, aprovechando Tal el cual. conocimiento del propio, me encanta, ¿no? Porque es que yo creo que eso es lo que nos marca la diferencia, Carlos, entre los que pensamos en el que va a vivir ahí. Digo, además del flujo, te pones en los zapatos de tu inquilino y, no, y te da un poco igual la plusvalía o el valor de mercado o los comparables, digamos, lo que estás pensando es... Y luego otra cosa que me encantó de ese video es que dices, pues hiciste ahí rápido la calculadora, el ROI, que también lo hacemos, Manuel y yo lo hemos hecho ahí a pie de calle muchas veces y a él le sale un número, a mí me sale otro y volvemos a entrar para ver. Y tú dices, bueno, pues lo máximo que puedo pagar aquí son 45.000 euros. Y te mira la gente, no, ¿cómo? Si han rechazado por tanto. Pero a ti te da una tranquilidad, ¿no? Diciendo, pues ya, o sea, aunque te haya encantado el piso, como sabes que el número que te sacan tus números tiene que ser eso, si lo acepta bien y si no, pues te vas a otro, ¿no? 100%, sí, sí. O sea, eso es básico, el hacer los números, el tener claro por qué ofreces una cosa u otra. A mí cuando, no sé, cuando la gente valora los pisos bueno, por metros cuadrados, por tal, y yo pues digo, me parece muy bien, pero para mí las cosas valen por lo que puedan generar y al final mi objetivo de rentabilidad en este tipo de inmueble para sí, pues es de tanto, entonces esto es lo que puedo pagar. Y te vas a llevar muchos nos, pero eso es bueno. El problema es el contrario, que, que te digan que sí muy rápido, eso quiere decir que no estás apurando suficiente. Ah, a lo mejor dejaste dinero en la mesa. Genial, muy bien. Bueno, pues bueno, aquí están llegando algunas preguntas. Pueden hacer más. Ya ha ido resolviendo Carlos algunas de estas, que generalmente renta completo. También has tenido alguna de renta por habitaciones. ¿Quiénes son tus inquilinos? Pregunta Patricia González. Creo que ya has comentado un poquito, ¿no? Que Sí, son... bueno, por Ujú. profundizar en renta tradicional, inquilinos generalmente son familias, la mayoría extranjeros y pues de muchas nacionalidades, ¿no? Pues de Latinoamérica, de África, del este de Europa, o sea, realmente de cualquier sitio. Y sí, principalmente familias. También puede ser pues algún joven trabajador o varios amigos que se juntan para alquilar, pero lo normal es que sean familias. Ok, y aquí lo uno con la pregunta de Alfredo Rodríguez y que dice, ¿qué riesgos existen en este tipo de rentas? ¿Qué porcentaje existe con respecto a la inversión? Bueno, ahí mencionaste un poquito de rendimiento y hay otra pregunta que va un poco por ahí, que son esos miedos, ¿no? Que surgen aquí atrás en el cerebro límbico. ¿Qué pasa con los ocupas? ¿Cómo los manejas? Ese es un problema en España. Vale, Bueno, uní ahí todas esas preguntas de los miedos, ¿no? Que tú trabajas mucho también en tus cursos. vale. Pues a ver, riesgos. Riesgos, por supuesto que hay muchos. De hecho, tengo un vídeo en YouTube donde resumo, pues, oye,
todos los riesgos que hay, que realmente son muchos, ¿no? Riesgo el que tenemos más en la cabeza es el riesgo de impago, pero oye, riesgo de subida de tipos de interés si es que estás en tipo variable, riesgo fiscal de que tengas una reclamación, riesgo de que no sepas manejar bien a los inquilinos, en fin, hay muchos riesgos y al final, por eso es tan importante el tener claro que quieres hacer esto para no, para no volver, sí, para no desesperarte rápidamente y por supuesto también formarte y hacer las cosas bien. Luego el tema de los ocupas que comentáis. Bueno, no sé si esta pregunta viene de alguien de México o de alguien de España, porque sí que es cierto que en otros países no está tanto este problema y sorprende mucho, ¿no? El tema de los ocupas. Sinceramente, Sí, aquí no existe el término, vale, pero sí, no hay tanto. Digo, está el riesgo de impago, pueden tardar en salirse, pero no se quedan ahí vale. años como en España. Para ver, yo sinceramente el tema de los ocupas, por supuesto que no digo que no sea un problema y ojalá se solucionara, pero creo que es mucho menor de lo que parece, como con tantas cosas que los medios de comunicación aprovechan para, pues, para llamar la atención, ¿no? Porque entiendo yo que ese tema pues vende mucho y la gente en cuanto dicen la palabra ocupa y que hay algo así, pues saltan las alarmas y te quedas pegado a la pantalla. Entonces Mm. creo que el problema es mucho menor de lo que nos hacen creer. De hecho, vamos, yo no he tenido nunca ningún problema de ocupación ni de lejos. Y al final esto afecta más, pues oye, a un piso que lleva 10 años vacío, que generalmente es de un banco o de un fondo, y afecta mucho más a eso que a un piso que podamos tener nosotros. Además, la mayor protección frente a la ocupación, en nuestro caso, es tener el piso alquilado y nuestro objetivo es tenerlo alquilado siempre. Y cuando un inquilino se vaya, pues si a los 2 días puede entrar otro, mejor. O sea, no vas a tener nunca un problema de ocupación con el piso alquilado. El problema es precisamente que tengas un piso vacío. De hecho, ¿y esto a quién afecta? Pues, oye, a quien no es un inversor, a quien a lo mejor tiene, sí, tiene un inmueble que heredó o que lo tiene ahí parado desde hace 10 años y no va. Pues ahí puede tener problema, pero sinceramente para nosotros el riesgo es O sea, relativamente bajo. la mentalidad esa de aparcar el dinero en inmuebles Claro. vacíos, ¿no? Que es un problema. Y el otro gran problema, digo, el otro gran miedo que tiene la gente es que te dejen de pagar. De hecho, hay una solución muy interesante en España, ¿no? Con los seguros de impago, etcétera. ¿Cómo lo manejas? Tal cual, sí, sí. O sea, lo mismo, el riesgo de impago, pues suena mucho, no es tan grande. De hecho, aquí en España, yo lo que recomiendo y lo que yo hago siempre es seguro de impago, que te cuesta, es relativamente económico, te cuesta un 4% de la renta anual. Es decir, que es que, no sé, para un alquiler de 500 euros, que son 6.000 euros de ingreso al año, pues un 4% son 240 euros. Por 240 euros cubres el riesgo de impago. Y también, ojo, que tenemos que hacer la reflexión. Si una aseguradora por un 4% de la renta te asegura, quiere decir que el impacto, el porcentaje de gente que reclama, o sea, que realmente impaga, es mucho menor del 4%. De hecho, la estadística Ujú. dice que está en torno a un 1,5, 2%, lo cual, pues no es un problema tan grave. Al final es como siempre, pues los miedos y los peligros llaman mucho la atención, pero una vez que profundizas, ves forma de mitigarlo. De mitigarlo, perfecto. Y ahí, ya entrando en harina en la comunidad que tú has creado, yo lo que veo es que ese tipo de tips, como se llaman en Latinoamérica, ¿no? De pistas, de trucos, pues está genial compartirlos en comunidad, ¿no? Porque llegas a una comunidad como esta y te dan todas esas pepitas de oro juntas, ¿no? Cuando a uno le ha costado 10 años juntarlas. Entonces, he visto por ahí, ¿no? Dice, no, pues está este seguro para esto, está esta otra cosa. Sí, exacto. Está genial. Ujú. Sí, nosotros lo que aprovechamos también para hacer dentro de la comunidad de alumnos es darles beneficios, precisamente porque hay un volumen de gente que está interesada y que invierte activamente todos los meses, pues podemos negociar en bloque y podemos llegar a acuerdos pues, con una aseguradora, con un banco, con X,
para que dé mejores condiciones a nuestros alumnos, claro que sí. Genial, muy bien. Bueno, pues siguen llegando algunas preguntas. Pregunta Carlos Arturo Padilla, que es un alumno de nuestra mentoría. ¿Cómo buscas tus inmuebles? ¿Te basas en la renta y con eso buscas pisos de un rango o buscas un piso intuyendo qué renta va a tener? Bueno, yo creo que el sistema, y viendo también cuando estuve en el curso con vosotros, Pablo, yo creo que es bastante similar. Es ver, oye, qué alquiler voy a poder tener por este inmueble y qué gastos. Y en función de eso, igual hacer un primer número respecto al precio por el que está anunciado el inmueble y la reforma que pueda requerir, pero evidentemente luego nosotros hacer nuestra oferta. Decir, oye, yo por este inmueble puedo pagar tanto porque este es el cash flow, este es el beneficio, este es el flujo de caja que me va a dejar, por lo tanto, lo que yo puedo pagar es esto. Y o sea, siempre a la inversa, no partir de cuánto está el inmueble, sino de cuánto puede generar. Sí, a partir de bueno, el concepto de unidad rentable, si vas a rentar todo el piso y cuánto puede pagar el que va a vivir ahí de ahí para arriba. Y otra cosa que has hecho tú, entiendo, Carlos, es te has salido de tu ciudad de origen y has buscado otras zonas donde seguir obteniendo esa misma rentabilidad. ¿Qué problema, digo, qué miedos tienes que vencer, ¿no? Cuando uno empieza, porque la queja que nos suele llegar es, no, eso no se puede hacer en mi ciudad, aquí los inmuebles están muy caros, tal, o esas rentas solo ocurren en Zaragoza. Sí, bueno, lo primero es que eso casi siempre es falso, lo de mi ciudad no existe, casi siempre es falso. Y si no, a veces la gente me dice, no, es que esos precios en Madrid no están, por ejemplo. Y yo le digo, evidentemente, claro que no. Y el alquiler tampoco. Tú en Madrid no alquilas a 500, seguramente alquilas a 700 o a 800. Por lo tanto, puedes pagar más, ¿vale? Es posible que a pesar de ello, la rentabilidad que tengas sea menor, un poco menor. Pero bueno, es que muchas veces eso es por un motivo. Y es que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro. En Madrid, por seguir con este ejemplo, pues hay mayor demanda, hay seguramente mayor revalorización. Por lo tanto, oye, igual tiene sentido, en lugar de tener una rentabilidad del 10, tenerla del 8,5, pero saber que estás en una ciudad mucho más líquida, mucho más dinámica, que lo lógico por el flujo de gente que atrae es que se revalorice más. Entonces, bueno, yo de hecho he invertido en Madrid, a pesar de tener menos rentabilidad, en un poquito menos. Entonces también hay que ver, oye, hay que ver todo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿miedos a superar a la hora de invertir en otras ciudades? Pues yo me he dado cuenta de que es un tema psicológico, porque digo, yo mis inmuebles que a lo mejor tengo a 5 minutos de casa, cuando hay un problema, yo he ido. Yo he ido en algún momento el último año a ese inmueble, o ha sido todo por teléfono y digo, pues es verdad, si es que no he ido para nada. Entonces, ¿qué más me da que esté a 5 kilómetros, que a 300, que a 3000? Yo creo que hay que ver eso, que aunque lo tengas al lado, luego no. O sea, quizá no lo recomendaría para el primero, pero una vez que ya tienes pues un sistema, un bagaje, que ves cómo funciona, pues ya lo puedes hacer. Y luego también tener una red de apoyo. Yo esto lo he hecho pues porque también he formado a personal shoppers que hacen esto y que confío en ellos. O sea, yo no lo he hecho sin saber. De hecho, yo ni siquiera he hecho yo la selección del inmueble porque no conozco la zona. Ha sido otra persona de la que me fío y a la que le he pagado por ello. Sí, buenísimo. Esto de crear un sistema de administración. Y mencionaste esta figura del personal shopper, que en Latinoamérica no se conoce todavía ese término, pero que vamos a ir también inculcando nosotros. De hecho, tenemos previsto un webinar pronto con algunos de tus alumnos y sobre este tema del personal shopper. Y Emanuel Sí. Morales, que está aquí, ya está haciendo de personal shopper, que básicamente, bueno, en otra versión de esto en Estados Unidos lo llaman un agente inmobiliario para inversionistas, digamos, ¿no? Del lado Sí. del comprador. Me encanta Sí. esa figura porque además la puedes extender al administrador y bueno, en nuestros cursos
les hemos enseñado cómo encontrar y formar tu propio administrador, ¿no? Que sea abierto pues, al tema de rentas intensivas, que es menos común. Cuéntanos un poquito cómo has creado estos embajadores en distintas ciudades que están prosperando y que también resuelven este problema, ¿no? Del alumno un poquito flojo, como dicen en México, vago, que dice, no hay, de esto que tú dices, Pablo, en mi ciudad no hay, ¿no? De estas propiedades. Entonces, otro alumno tenemos esta herramienta que llamamos ERPI, que tú conoces, donde vas metiendo datos de propiedades y te va dando un posible ROI en Coliving o en Aparta Estudios. Y entonces hubo algún alumno que dijo, oigan, las que no elijan de su ERPI, pásenmelas, así como los cromos en el colegio, ¿no? Entonces, pues ya se ha creado ese mercado, ¿no? Si, bueno, si alguien ha salido por ahí a pescar, pues te puedo ofrecer lo que ya ha filtrado. Cuéntanos un poquito de este perfil de Sí, las pues personas. así tal cual como en vuestro caso, Pablo, fue de forma natural que entre los alumnos, pues, oye, había los, los que hacían más inversiones, pues se dieron cuenta de que podían ayudar a otros y que además, pues oye, a lo mejor podían hacer 1, 2, 3 inversiones cada año, pero como una vez que lo habían hecho, decían, oye, que yo ahora necesito recuperarme un poco, generar algo de liquidez, también que el banco vea que esto funciona para el año que viene seguir. Pero sigo viendo oportunidades, me encanta esto y al mismo tiempo pues estaban estos otros alumnos o incluso seguidores, ni siquiera alumnos, que lo que quieren es lo contrario. Incluso a pesar de tener la formación, a pesar de tener las herramientas, pues oye, por miedo, por tiempo, por conocimiento, por lo que sea, por experiencia, por contactos muchas veces, que pues el que ha invertido tiene más contactos y está ya más metido en esa red y puede tener acceso a mejores oportunidades, pues empezó a dar de forma natural que unos asesoraban a otros a cambio de una comisión y dijimos, oye, esto tiene bastante sentido, es un win-win para todos, la persona que paga está encantada, la persona que hace el servicio también está encantada, así que vamos a profesionalizarlo y vamos a hacer pues una red de personal shoppers. Así que así surgió. Buenísimo. Bueno, pues anoten ese término que lo vamos a usar también porque además está en inglés y es más transferible, del comprador personal, que también empezó un poco como para consumo, digamos, ¿no? Para cuando el que no tenía tiempo de buscar una vivienda para sí mismo, ¿no? Y encargaba a alguien que le buscara una. Y ese es un mercado también que en los agentes inmobiliarios tiene mucho potencial, ¿no? Porque hemos tenido ya algún alumno, agente inmobiliario, que viene a nuestro curso porque un cliente le encargó buscar una propiedad de inversión que le diera esta rentabilidad y buscando, encontró nuestro curso y el cliente le paga el curso, ¿no? Entonces está muy interesante porque Muy es una bien. manera de empujar. Y hay dijo ella, no, ya le conseguí la propiedad, la llevó al curso, dijo, la siguiente es para mí. O sea, como, ¿por qué le voy a estar haciendo todo el trabajo sucio a otro? Genial. Bueno, muy bien. Pues aquí están llegando algunas preguntas, ya las ha contestado Carlos. Hay 2 o 3 preguntas sobre las tendencias económicas, las hipotecas más caras. Alguien está preguntando qué me conviene más, invertir en rentas habitacionales. Bueno, ya mencionamos lo del co-living. No sé si tú has tenido Airbnb. No sé si puedes hacer un resumen rápido de cómo ves la situación actual. Que bueno, en España se quejarán de que suben las hipotecas, pero vamos, subirá del 0,8 al 1,1, no sé, digamos, o al 2,1, pero No, vamos. ya estarán en el 3 o incluso 4. Pero bueno, sí, entiendo que para vosotros eso es de risa. Sí, exacto. Entonces depende del mercado en el que estás, ¿no? Pero yo reformularía un poquito la pregunta. Tú, si, por ejemplo, si los números te dan en renta tradicional, ¿prefieres renta tradicional? Y si no, ¿cómo vas forzando la máquina? O sea, renta por habitaciones, has tenido co-living, divides nosotros lo llamamos el triángulo de rentas intensivas, divides el tiempo en unidades más pequeñas. ¿Cómo te Bueno, con el mueves ahí? tema de habitaciones o de co-living, yo no llevo tanto tiempo. Llevo como, pues ahora, unos 2 años desde la primera y todavía no he sacado conclusiones porque quiero, no sé, quiero tener un poco más de histórico de varios años para poder comparar.
poder comparar rentabilidades, porque una cosa es lo que dice la tabla Excel y otra cosa es la realidad, ¿vale? Y en el alquiler tradicional yo creo que se parece bastante la, la rentabilidad del Excel y la que luego sucede, pero en las habitaciones no lo sé. Estoy aprendiendo. Entonces todavía no quiero decantarme por una u otra y yo creo que voy a seguir haciendo las dos. También encontrando cuál es el inmueble óptimo para hacer esto en España, etcétera. Entonces yo ahora creo que tengo cinco inmuebles por habitaciones, pues serán unas 20 habitaciones más o menos. Y bueno, pros y contras. En principio es más rentable, pero pues ya lo sabes tú, ¿no? Lleva más trabajo, etcétera. A pesar de que yo lo tengo delegado, pero igualmente nunca delegas al 100% y cuando hay problemas, pues te llegan. Entonces estoy viendo. Yo más que, o sea, más que decir, oye, cuando la rentabilidad no me da, lo paso a habitaciones, es desde el principio. Yo creo que es muy importante pensar en este inmueble, ¿va a renta tradicional o va a habitaciones? Por ejemplo, nunca pondría un inmueble por habitaciones en un piso de 2 habitaciones. Las de habitaciones pues van siempre en un piso de 4 o de 5 habitaciones. Claro, y donde la ubicación pues te dé para Sí, cierto tipo de sector, ¿no? Que llegue ahí sí, caminando, además, o en sí. transporte En público. Ok. España, y por lo menos en mi experiencia, el tipo de inmueble yo hago más o menos la misma zona, ¿eh? Quizá si quiero hacer unas habitaciones un poco más premium, son en zona un poquito mejor, pero no, ni mucho menos en los centros de las ciudades, por lo menos en mi caso. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy interesantes las preguntas. También tengo aquí los resultados de la encuesta que fuimos poniendo en Zoom. Ahora los resumiré al final. Hay una pregunta por ahí que hace Patricia Martínez que dice, ¿dónde está? Se me mueven. Platícanos cómo le has hecho para invertir en España sin dinero. Esto es como siempre el mito de si se puede hacer sin dinero o no, o con poco dinero. Ya sé que eso se llevaría todo un curso, pero sí es posible, o tienes que poner un poco de dinero y luego te lo regresa a la hipoteca, o cómo lo has hecho. Sí, a ver, hay muchas estrategias y de hecho, bueno, yo cada vez voy descubriendo menos, pero siempre, yo creo que cada año descubro una forma nueva, pues o que me ha comentado un alumno, que combinando varias cosas, y por eso también me he apuntado a otros cursos como el vuestro, porque digo, oye, a poco que me lleve una idea, pues ya ha merecido la pena, no solo el dinero, sino sobre todo el tiempo, ¿no? Así que yo creo que dentro del curso tenemos hasta 17 estrategias para hacer esto, pues algunas de ellas. El BRR, ¿no? Lo que dices, de comprar, luego remodelar, o sea, como rent, que Rentar es y alquilar, refinanciar. luego Ajá. refinanciar y recuperar ese dinero. Esa sería una. Otra sería, pues, oye, si tienes algún inmueble que esté libre de cargas o parcialmente libre de cargas, pues poder sacar dinero de ahí para complementar pues la entrada que no te dé el banco de la nueva inversión, o comprar 2 inversiones a la vez e hipotecarlas a la vez, complementar con un préstamo personal, ignorar también otras inversiones que puedas tener. En fin, yo creo que una vez que uno tiene claro, oye, cuáles son sus cartas, cuáles son sus armas, porque claro, esto cada uno dependiendo de su situación, pues puede utilizar unas herramientas u otras. Yo esto lo veo como, oye, este es el cajón de herramientas y a lo mejor, pues, yo qué sé, para colocar un cuadro igual no necesitas una herramienta, pero te sirve otra y al final tienes que ver qué herramienta puedes usar en tu caso. No es lo mismo también alguien de 25 años que alguien de 60, o alguien que, sí, alguien de 25 años que a lo mejor tiene un salario más bajo, pero tiene muy poca edad y eso es bueno para el banco, que al contrario, alguien más mayor que pues el banco quizás se fía menos porque tiene más edad, pero ostras, ya tiene muchos más ingresos, seguramente tenga ahorros. En fin, cada uno tiene que ver cómo sacar lo mejor de su situación y no caer. A mí algo que creo que es un error y es fijarte en lo que te falta y no en lo que tienes. Y oye, en lugar de decir, oye, ¿cómo
cómo saco el mejor provecho a las cartas que ya tengo, es decir, no, como yo no tengo eso, yo no puedo hacer, eso aquí no se puede hacer. Creo que eso al final son excusas que, ojo, van en contra de la persona que las tienen. No van en mi contra. Claro, buenísimo. Y con eso he respondido muchas preguntas que hay aquí, porque esa caja de herramientas, pues tú lo vas dotando de herramientas, entiendes para qué son, pero se te puede ocurrir usos que el que inventó la herramienta no había pensado, ¿no? Y eso en Latinoamérica somos expertos, ¿no? De hacer usos de herramientas que no estaban previstos. Y, por ejemplo, alguien estaba preguntando por aquí que cómo le podríamos hacer para invertir desde España en Latinoamérica. Pues una opción podría ser esta, ¿no? De la hipoteca de liquidez. Y si no te prestan en tu país de Latinoamérica y estás en España, pues obviamente puedes sacar liquidez de allá o, bueno, de cualquier país y meterlo en otro tipo de propiedades, etcétera. Pregunta Héctor Arriola por Facebook si en España el banco presta sobre el flujo que dejará la propiedad que vas a comprar. Creo que no, ¿verdad? O sea, así como tal, no. De tú llegar y decir, no tengo nada, no tengo ingresos, no tengo absolutamente nada con lo que empezar, finánciame esto, pues va a ser complicado. Otra cosa es que, por supuesto, que el hecho de demostrar al banco, oye, estos son los números que yo espero y que no estoy, o sea, que estoy haciendo las cosas con cabeza, que esto tiene sentido, que eso ayude a que te deje el dinero. Eso por supuesto que sí. Pero seguramente necesitas algo más. Una nómina, o sea, es el banco, supongo que en México igual, lo que más le gusta es que tengas una nómina o que tengas un negocio que ya genere ingresos, que sea una realidad. O otra cosa es que ya digas, no, es que ya tengo varios inmuebles que ya no es una idea, no es un proyecto, no es una hipótesis. Es que esto el último año me ha dado tanto y aquí está mi declaración fiscal y te lo puedo demostrar. Sí, es igual en México y en Latinoamérica, ¿no? Te prestan sobre flujos pasados y ese es el escalón que te permite comprar la siguiente. Y como dice aquí Patricia Martínez, el curso que estamos teniendo estos 2 fines de semana con Ricardo Ademar se llama la escalera de crecimiento perpetuo apalancado, porque Ricardo tiene 12 hipotecas y ha ido comprando con una, ha ido comprando la siguiente, ¿no? Cuando todo el mundo le decía que no podías tener más de 2 o 3. Y él encontró cómo y nos lo está enseñando a todos. Muy bien, bueno, pues hay preguntas muy interesantes y algunas demasiado tácticas. Para las tácticas les animamos a que vengan a los cursos de Carlos y a su material y a su comunidad de Libertad Inmobiliaria y algunos otros también en los de Vive de las Rentas. Voy a leer rápido los resultados de la encuestita, de las encuestas que hicimos. O más bien lo vamos a poner. Bueno, los tengo aquí en un orden, no en el orden en el que se hicieron, pero para no perder a ver si me deja ahora compartir. No, algo le está pasando a mi pantalla. Un segundo, lo voy a cambiar de... Y aproveché para enviar alguna última pregunta para Carlos, que ya vamos a ir cerrando. En esta pregunta, el estudio de mercado, ¿has estudiado quién quieres que sea tu inquilino? El 69% dijeron que sí y el 31% no, pero siento que debería hacerlo. Aquí estos han contestado, el universo son... bueno, no, perdón, el universo. Los que han respondido son los de Zoom, nada más, que hemos tenido alrededor de 120 personas. Vale. Bueno, y ahí viene el número de respuestas, ¿no? 42, 61 han contestado aquí. Entonces, bueno, algunos ya van en buen camino y vamos formando. ¿Realizaste algún viaje por el mundo? No, pero sí me gustaría, 42%. Sí, riqueza intangible, 53%, y otros lo están planeando, 5%. Carlos Galán, ¿has escuchado el material de Carlos Galán? No, es la primera vez, 85%. Fantástico, así nos gusta que siempre ir incrementando el espectro de las comunidades y 14% sí haber escuchado a Carlos. Trabajar como opción. Si tuvieras libertad financiera, ¿mantendrías tu trabajo? El 55% dice que sí, seguiría trabajando. El 12% decía no. A ver, ¿cómo es? Si tuvieras libertad financiera, ¿mantendrías tu trabajo? No lo mantendría. Esta que no está bien formulada la pregunta. Sí, Me dedicaría a mis hobbies, 26%. Muy bien. Y 14% tal vez. Entonces, digamos que hay como un 50-50 en si seguir trabajando, ¿no?
Objetivos. ¿Has establecido cuál es tu objetivo de inversión para este año? 42% no, 53% lo sí, lo tiene por escrito. Y 5% mi objetivo es el mismo que Carlos, 2 inversiones por año. Muy bien. Entonces es importante tener esos objetivos por escrito porque hacen que tu mente se queden más pegados. Miedos. ¿Cuáles son los miedos de invertir en bienes raíces? Esto está un poco más repartido, prácticamente alrededor del 20%. Mala administración, no quiero endeudarme, no tengo conocimientos. Tener desocupación, no tengo contactos y otros. Muy bien, para que vean que los miedos son comunes y hay muchas maneras de vencerlo. Creo que tenemos otro más por aquí. Ah, no, es el mismo. Ok. Bien, pues muchísimas gracias por contestar estas preguntas. Nos dan un poco idea y vamos viendo cómo vamos aprendiendo todos juntos en este camino. Carlos, ¿qué recomendarías a las personas que están empezando en este proceso después de todo lo que has aprendido? ¿Cómo dar ese Vale. primer paso? A ver, pues me gustaría decir, ¿no? que es dar una receta mágica y que eso da el éxito, pero creo que eso no es así, que la única forma de arrancar es precisamente arrancar. Y hay un lema que a mí me acompaña desde hace años, que es mejor hecho que perfecto. Entonces, yo creo que siempre es mejor empezar por algo aunque no lo estés haciendo genial, aunque no sea la versión final, que no hacerlo. Porque de hecho, la única forma de conseguir esa hipotética perfección es practicando mucho. Entonces, yo creo que está muy bien el formarse, el tener más herramientas, más contactos, más información en general, pero creo que tiene que llegar a un punto en el que arranques, porque nunca vas a estar 100% seguro y nunca va a parecer que es el momento ideal. Genial, mejor hecho que perfecto. Vamos a anotar esas frases. Y nosotros tenemos algo parecido, que es acción imperfecta diaria, ¿no? Que es ahí nuestro ídolo es Elon Musk, que fue, digo, en todos los emprendimientos que ha hecho cosas, prototipos que se caen, que se rompen, pero uno tras de otro y rápido, y eso ha hecho que lleve astronautas al espacio y cosas así, ¿no? Y haga coches que los que nadie pensaba. Muy bien. Oye, tengo otras preguntas sobre tus alumnos. Me encanta esa relación que tienes con tu comunidad. Como digo, ya ahí nos identificamos mucho. ¿Y qué experiencia de alumnos te ha sorprendido más, así como que no esperabas, o sobre el trabajo que tú has hecho, ¿no? O ¿qué te ha sorprendido o qué te ha dado más satisfacción, ¿no? En alguno de tus alumnos ver lo que han logrado? Pues mira, yo creo que como resumen, o sea, te podría contar historias de que a lo mejor llaman más la atención, de pues ha comprado 15 pisos en 2 años, ha comprado con 28 años 12 pisos en no sé cuánto. Pero eso, que al final son números, están muy bien y por supuesto que los resultados están ahí, pero para mí es mucho más potente cuando muchos de los alumnos lo que no me dicen: mira, Carlos, es que ahora soy rico, o es que ahora soy libre, ni siquiera ahora soy libre financieramente y hago lo que quiero, sino ahora, Carlos, después de hacer todo eso, como que me doy cuenta de que valgo para hacer, o sea, que he sido capaz de generar mis propios ingresos, como que me has dado una segunda oportunidad en la vida, que yo pensaba que ya pues me resignaba a mi trabajo y a esto, y esto como que pues el hecho de invertir me ha empoderado, me ha hecho darme cuenta de que soy capaz, incluso he conseguido una mejor relación con mi familia porque los he involucrado en esto y ahora tenemos un proyecto común, y yo creo que eso es mucho más potente que eso, que ahora gano X euros al mes. Ok, o sea, sí, fantástico. Lo que han hecho con esa libertad, tanto en tiempo como en autoconfianza, ¿no? Y Eso es. cómo han cambiado sus vidas. Yo creo que eso es muy reconfortante, ¿no? Cuando te das cuenta que tiene un poder más grande de lo que uno había imaginado cuando empiezas esta labor un poco mesiánica, ¿no? Eso Pero, es. oye, y otra pregunta que tengo aquí es, me encanta otro área que estás empezando, que es
de donación de dinero a una ONG sobre educación financiera. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto y por qué. Genial, sí, esto nació con mi primer libro, con Independízate, que lo que dije es, oye, el 50% de los beneficios los voy a dedicar a mejorar la educación financiera, principalmente en los niños españoles. Y así surgió de forma también muy, muy imperfecta y de hecho pues sigue siendo algo bastante de estar por casa. No es una fundación, no es ni siquiera una ONG, sino distintas iniciativas que voy financiando y apoyando que hagan esto. De hecho, cualquiera que se le ocurra algo y diga, oye, me gustaría que me ayudaras a organizar, a financiar esto que mejora la educación financiera, genial. No hace falta que sea alguien súper profesional ni nada, sino todo lo que ayude a mejorar la educación financiera, yo lo voy apoyando con los beneficios, con el 50% de los beneficios de mis 3 libros. Sí, lo leí en el último libro que acabas de mencionar, que ahora te voy a preguntar. ¿Y puedes poner algún ejemplo de alguna actividad que hayas financiado? Lo digo para que la gente piense en cosas que pueden hacer también ellos o que le pueden Sí, proponer a pues, Carlos o nos pueden proponer a nosotros, ¿no? Que financiemos. sí, pues mira, la última que hicimos fue con Alejandro, que lo entrevisté en el podcast y él tiene clubdetalentos.es o .com, y lo que hace, él forma a chavales, a niños, a adolescentes, pues para que sean capaces de ganarse su propio dinero por internet, ¿vale? Entonces les forman un montón de habilidades, montan páginas web, montan páginas de afiliación, venden productos, en fin, les enseña a un niño de pues 12 años cómo hacer esto. Entonces hemos organizado pues cursos gratuitos que he financiado yo para todo el que ha querido, para hijos de mis alumnos, para enseñarles a hacer esto, por ejemplo. Esta ha sido la última que hemos hecho, bueno, que estamos haciendo ahora en enero. Buenísimo. Oye, Carlos, tiene mucho peligro enseñarle a los niños libertad financiera. Claro. ¿Cómo haces esto, Carlos? Ya no vamos a tener asalariados. Nos vamos a quedar sin empleados. No, pero imagínate, ¿no? El potencial de... Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Que tienen alrededor de 12, 10 años, que empiezan a ahorrar y la bola de nieve se puede hacer enorme, ¿no? Sí. Tal Si lo cual. invierten bien. Perfecto. Oye, ya que estoy en esta pantalla, me sorprendió porque cuando nos vimos en verano pasado en Madrid, me regalaste el libro de Independízate Papá Estado y luego he visto que has sacado otro después, Libertad Inmobiliaria. Háblanos Sí, de este. Libertad Inmobiliaria es de ahora, bueno, en noviembre, ahí lo pone, el 7 de noviembre del año pasado. Ahí lleva como 2 meses. Y la verdad es que muy contento con el libro, con cómo está funcionando y a la gente le está gustando mucho. Así que encantado. Perfecto. Y aquí ya sí te enfocas más en bienes raíces, ¿no? Sí, En sí, el otro esto era más es de bolsa. 100% libertad inmobiliaria. Aquí solo hablo pues de todo lo que hemos estado hablando hoy, de cómo invertir en inmuebles para alquilar, financiando, etcétera. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya nos empezamos a pasar del tiempo. Seguimos aquí con más de 270 personas conectadas entre los dos canales y un placer. Hemos dado unos brochazos. Carlos tiene muchísimo material. Por favor, sigan su portal en YouTube, Libertad Inmobiliaria. En tu página web, me imagino que es Sí, libertadinmobiliaria.com. libertadinmobiliaria.es y luego los podcasts también. Perfecto, los podcasts, exacto. Tiene un podcast muy bueno, con muy buenas entrevistas y bueno, pues sus cursos y sus libros. Muy prolífico, Carlos, y además con tus inversiones reales, contantes, insonantes y sin ser muy pretenciosas. Entonces, nos encanta tu filosofía. Aquí dicen varios felicidades. Es un privilegio conocer lo que eres y haces. Muchas gracias. Y bueno, alguien pregunta por ahí qué es el curso de las 13 hipotecas. No se vayan todavía porque les vamos a comentar un poquito el programa que tenemos en Vive las Rentas de cursos, los próximos cursos que estamos empezando el año, pero quiero aprovechar para ir despidiendo a Carlos. Y bueno, pues Carlos, gracias. La comunidad de Vive de las Rentas y de Mastermind, que se llamaba Mastermind Mex cuando empezamos, porque empezamos solo en México, pero ya estamos casi todo el continente, pues está abierta para cualquier tipo de intercambios y aprender juntos de que de esto se trata, ¿no? Es un poco sabes que a los de Beer Pockets yo les escribí hace muchos años, hace 4 años cuando empezamos,
Y oigan, hay que hacer cosas estas en español, en otros países. No, nosotros solo Estados Unidos. Bueno, ya llegaremos. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos haciendo un poco como la misma labor, pero en español. Muchas Claro. gracias y bueno, ojalá puedas venir pronto a México y hagamos aquí algún evento, algo juntos, que estaría muy interesante. Por supuesto. Ir combinando nuestras comunidades. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo Muy y por bien. conectarte en domingo a esta hora. Sí, muchas gracias a vosotros, Pablo, Manuel y Emanuel. Un placer y cuando queráis. Gracias, Carlos. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Felicidades. Gracias. Y te puedes quedar por ahí si quieres, pues seguro que saldrán alguna pregunta más. Dice que vale oro la información de Carlos. Felicidades. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Eres un ejemplo a seguir. Gracias por compartir sus experiencias personales, sus consejos. Excelente. Hay varias personas desde España también y desde varios países. Muy bien. Pues muchísimas gracias y no se vayan, tenemos 5 minutos más, aprovechando que estamos en medio del fin de semana del curso intensivo, el curso de la escalera de crecimiento perpetuo. Alguien por ahí preguntó qué es el curso de las 13 hipotecas. Bueno, ese curso ya empezó, seguramente haremos otro más adelante. Manuel Zambrano, te paso el micrófono un momentito, si nos puedes ir comentando la oferta académica y ahora yo la resuelvo dudas, por favor. Sí, claro que sí. Voy a compartirles pantalla porque me interesa platicarles muy brevemente lo que es el curso que traemos o la oferta educativa que traemos para el 2023. Y bueno, en este caso voy a platicarles brevemente pues lo que es la metodología Liberar, que es donde basamos estos entrenamientos que llevamos a cabo para que ustedes puedan llevar a cabo también el mismo modelo de vivienda de las rentas. Entonces nos enfocamos en estos 7 pasos que pues no voy a abundar en ellos porque ya ustedes los conocen: libertad financiera, el nicho y mercado, que ahorita surgieron algunas preguntas al respecto, buscar y analizar propiedades, elegir financiamiento y comprar la propiedad, que ahorita nos estamos enfocando en un entrenamiento que es precisamente la escalera de cómo llevarlo a cabo de manera que nos apalanquemos en dinero de otros, que en este caso es el banco. Remodela, administra y repite y crece, que esa es la metodología que estamos utilizando en Vive de las Rentas. Y bueno, pues aquí saben ustedes que hacemos un cronograma para que ustedes lleven a cabo estas 12 semanas donde apliquen en la metodología y como ahí ven, vienen algunas actividades que recomendamos en el formato del acrónimo para que puedan llevarlo a cabo paso a paso como si fuera una especie de franquicia donde ustedes pues van colocando el manual prácticamente operativo. Y bueno, próximamente tenemos el curso intensivo 18 y 19 de febrero. Vamos a llevar a cabo este curso intensivo que pues llevamos a cabo 2 días, son 10 horas con muchísima información, con esta metodología Liberar, invitados y expertos. Y ustedes saben, tenemos algunas herramientas que son increíbles: la plantilla de estudio de mercado, la evaluación rápida de propiedades, la calculadora de rentabilidad, que vamos a estar reformulando para tener ahí más información, y la auditoría de activos como los principales, pero tenemos mucho más, así como también actividades en grupos pequeños y sobre todo que ustedes lleven los proyectos para poder analizar estos. Y traemos una promoción especial para Mastermind. Esta promoción ya cerró, sin embargo, pues la vamos a mantener activa porque nuestra comunidad de Mastermind, pues queremos que forme parte de este increíble entrenamiento. $470 de 750, que es el precio regular. Vamos a mantener el precio a $750. Aquí pueden ubicar el link y por ahí... Oye, Manuel, no me habías avisado que ibas a hacer esta oferta. Sí, bueno, fue una pequeña sorpresa porque lo queremos mantener para la comunidad de Mastermind MEX y traemos un par de sorpresas más. Tampoco le había avisado Pablo, pero ahí va. Mastermind MEX en grupal por 3, 44% de descuento. Obtendrían $420 el precio de manera individual. Esto es directamente comunicándose con Academia. Número es 3310 90 93 20. Repito, 3310 90 93 20. Y ahí Jonathan Salazar nos va a ayudar a dar el seguimiento. Y otra sorpresota, tampoco le había dicho. Esto no lo conocía. A ver, Es explícanos que en qué consiste el grupo.
Claro, claro. O sea, si se inscriben cinco Ok, personas, les sale en la más versión barato cada anterior uno. son 3 personas, obtendrían este 44% de descuento. Y en este caso, si se inscriben 5 personas, obtendrían un 51% de descuento. Esto en ningún lugar hemos ofrecido este tipo de promociones, pero para la comunidad de Mastermind, pues obviamente siempre lo mejor. Entonces, obtendrían hasta un 51% de descuento, quedaría en $370. Y por eso, pues colocamos aquí el número oficial de academia para que podamos coordinarnos con Jonathan o con su servidor para poder obtener este tipo de promociones. Entonces, Ok, cedo oye, y nuevamente el estos micrófono. grupos, sí, no tenemos mucho espacio para, digo, si llega algún grupo de 5, quizá tenemos espacio para 1 o 2 grupos, ¿no? O sea, que lo tienen que Sí. reservar hoy. Sí, exacto. Por eso le ponemos fecha límite, 15 de enero, el día de hoy, 11:59 p.m., para que puedan coordinar pues este tipo de promociones. Por eso son solo vigentes tiempo finito únicamente el día de hoy. Entonces, De regreso los acuerdo. micrófonos, Pablo, por si tienes alguna aclaración o duda que resolver. No, gracias. Pues esto, pues, no se me ha ocurrido, no conocía este producto, pero bueno, el paquete de 3, por ejemplo, se me ocurre para alguien que hemos tenido en algunos cursos gente que trae a toda su familia, ¿no? Me acuerdo de un curso por ahí hubo alguien que trajo a sus hijos y los obligó a estar en el curso y entraron como a regañadientes y luego ya fueron participando más y superaron a los padres en el segundo día. Pero se me ocurre algo así, bueno, además de que tenemos un paquete familiar, pero estos son 3 inversionistas que se puedan juntar. También nos lo han preguntado alguna vez, si se juntan 2, 3 inversionistas en distintas ciudades o conexiones, digamos, cómo pueden participar y obviamente todo el seguimiento y todo el material es individual, ¿no? Por eso son 3 tickets. Pero bueno, pues se me ocurre que comenzando el año le puedan incluso regalar o animar a alguien a que se meta en este curso que realmente pues cambiará sus vidas, como estos cursos muy prácticos que tenemos, que les va a enseñar esas herramientas prácticas para buscar esas propiedades, esas zonas, esos inquilinos, cómo administrar, cómo remodelar, cómo hacer los números, con toda la experiencia no solamente de los socios de Vive de las Rentas y de Manuel y Manuel Zambrano, de Manuel Morales, que también colabora en el curso, Jonathan Salazar y de muchos otros líderes y exalumnos que han ido compartiendo sus aprendizajes. Y bueno, luego además de este curso intensivo tenemos un nivel de mentoría y bóveda del que les hablaremos en alguna masterclass. Pero nada más, si dejas de compartir pantalla, Manuel, muy bien. Entonces, envíennos preguntas en el teléfono de academia que enviaron Manuel y Jonathan por ahí en el chat. Por favor, si pueden poner de nuevo el link de WhatsApp en el chat de Zoom y de Facebook para que se conecten y pregunten al WhatsApp de academia por estos cursos, y también todos los que están inscritos en este webinar y en esta serie de webinars van a recibir invitación a todos nuestros eventos, masterclass, tenemos muchísimo material gratuito. Te recuerdo que tenemos también un programa de radio semanal de Vive de las Rentas, radio por el Heraldo Radio, se transmite en analógico, digamos, en estaciones de radio en México y el sur de Estados Unidos, y y sobre todo el podcast, que ya justo acabamos de cumplir el podcast número 100. Llevamos 2 años haciendo este programa. Entonces tienen el podcast Vive de las Rentas, el programa de radio, esta serie de webinars Mastermind que hacemos cada 2 domingos. Si estás por aquí por primera vez, dentro de 2 domingos así seguimos. Tendremos dentro de poco uno sobre personal shoppers. Apúntense porque es un concepto genial que también va a dar trabajo a muchos de nuestros alumnos y colaboradores. Y ¿qué más, Manuel? Los cursos, se me olvida algo más, pero no me acuerdo qué es. Y los masterclass que también tenemos cada 15 días, solemos hacer un masterclass los miércoles donde les enseñamos herramientas. Acabamos de lanzar una herramienta de cálculo rápido de rentabilidad, pero tenemos varias otras herramientas y por supuesto nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Vive de las Rentas, y a mí en particular como Pablo Maestro de las Rentas en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde hay un canal también con ya no sé cuánto llevamos, 170 videos, que voy a aprovechar para mostrarlo en un momentito porque tenemos ahí videos muy interesantes. Y aquí lo que me gustaría es que por favor comenten si tienen bastantes vistas, pero que se suscriban los que no se han suscrito al canal de YouTube de Pablo Maestro de las Rentas.
se pueden suscribir para que les lleguen avisos de los siguientes videos. Y además de darle like, comenten ahí me gusta ver los comentarios. A veces no podemos responder a todos, pero también nos dan ideas, ¿no? Y me dicen, oye, Pablo, aquí te faltó grabar esto o dudas, ¿no? Y que les contestamos. Y bueno, algunos son prácticos. Iremos haciendo más videos de análisis, también con algunos ejemplos prácticos en el pizarrón o en el escritorio. Pero bueno, aquí tienen muchas pistas y gemas y tips. Y a veces hemos hecho entrevistas profundas o algunos son más largos. Por ejemplo, hemos hecho un reportaje sobre Casa Ocote que creo que tiene 4 partes. Entonces, 1, 2, 3 partes largas. Hay muchos que me han dicho que les encantó, que lo ven muchas veces y que ahí les decimos cómo hemos hecho estas propiedades de alta rentabilidad y aquí estoy visitando a muchos otros personas, colegas y lugares con ideas que les pueden servir. Todo este material es gratuito, pero si realmente quieres tomar acción en serio, tienes que entrar a uno de los cursos porque hay una serie de herramientas muy particulares y profundizamos mucho en el curso intensivo, que no solamente es el fin de semana de 2 días, sino que seguimos durante 90 días acompañando ese reto y esa es la única manera en la que en serio vas a poder avanzar en tu camino a la libertad financiera. Bueno, pues un saludo a todos, muchísimas gracias, Manuel Morales, Manuel Zambrano, Jonathan Salazar y por supuesto a Carlos Galán, que estuvo hoy con nosotros compartiendo 1h30, abriendo pues todo su recorrido personal. Creo que fue muy bueno tener ese testimonio, ¿no, colegas? Sí, definitivo, Pablo, la verdad es que se aprendió mucho con Carlos, es muy, muy bueno y muy joven todavía, ¿no? Tiene una trayectoria muy larga. Sí, exacto. Muy larga por recorrer, sí, bastante joven. Yo también dije, como Pablo, qué envidia, que empezó antes que nosotros. Muchísimas Exacto. gracias. Pues gracias a todos. Pues buen domingo, un saludo y nos Domingo, vemos hasta luego. dentro de 15 días. Un saludo. Nos vemos, hasta luego.